Cordial saludo, estimada y muy apreciada comunidad de la Institución Educativa Las Américas. Con infinita alegría, en el día de hoy voy a presentar una breve reseña histórica de la institución, en razón de ser egresado del año 1978. En estos 60 años de efemérides que cumple la Institución Educativa de las Américas, pues obviamente hay muchas cosas que contar, y de las tantas cosas que hay para contar específicamente voy a trabajar tres aspectos. El primero son rectores y sedes. El segundo, plan de estudios y modalidades. Y el tercero, egresados eméritos de la institución educativa. En el primer punto es importante resaltar que el colegio fue fundado por el señor Luis Alfonso Tovar y funcionó en una primera instancia en la Casa Liberal, obviamente conformado por un grupo muy reducido de jóvenes. En un segundo momento de la historia del colegio es cuando el colegio funciona en la Escuela Sagrado Corazón de Jesús, bajo la rectoría del señor Miguel Bueno. A esta instancia, a este momento que vivió la Institución Educativa de las Américas, pertenecen egresados ilustres como la profesora Zoraida Jiménez, el doctor Fabio Jurado Valencia, el profesor Edgar Pérez Astudillos y otros connotados e importantes personalidades del municipio y de la región. Un tercer momento que vive en lo que respecta a la rectoría y sede de la Institución Educativa de las Américas es cuando el estudiantado, en razón de que la localidad en la que funcionaba el convento de las monjas aquí en Florida Valle estaba desocupado, entonces se tomaron esas instalaciones, y después de una toma que duró aproximadamente un día y una noche, gracias a negociaciones con la administración local, con instancias y representantes de la Secretaría de Educación y la parte de las autoridades, se llegó a un acuerdo, y en este momento se logró que esa antigua sede donde funcionaba el convento de las monjas aquí en Florida sea actualmente la sede en la que está el colegio. La ocupación y el trabajo en esa sede se inició bajo la rectoría del señor Zenén Sastoque. Como egresado me tocó estudiar en esa sede bajo la rectoría, ya prácticamente saliendo de la rectoría, del profesor Teófilo Caldas. Y en mis últimos años de estudio me tocó con la rectoría del profesor Hugo Zapata. Recuerdo que en ese entonces el colegio tenía el primer piso en madera, y hay una serie de anécdotas muy interesantes, como fueron los temblores de esa época. Recuerdo que una vez un estudiante que era muy juguetón, nosotros estábamos en el primer piso, en un salón de clase, y un estudiante pisó una parte de ese segundo piso que se encontraba en mal estado, introdujo su pie ahí, y recuerdo que al profesor Jorge Gallego le cayó un pedazo de cielo raso en la cabeza. Nosotros estábamos en clase en ese entonces. Y vimos anécdotas muy interesantes. En mi época de estudiante bajo la rectoría del señor Hugo Zapata, me correspondió docentes como el señor Ramón Antonio Batero, el señor Danielito Borja y otros connotados profesores que obviamente los lleva uno en su corazón. En ese proceso de rectorías y de sedes
recuerdo que la modificación del segundo piso fue a cargo, la realizó el profesor Hugo Zapata, y nosotros terminamos el bachillerato en la Policarpa Salabarrieta, el quinto y el sexto, o sea, lo que es décimo y once hoy por hoy, lo realizamos en la Policarpa Salabarrieta. Y viene la rectoría actual de don Miguel Brito Jiménez, que es rector hasta la actualidad. Eso sería con respecto al primer momento en el que les mencioné, que eran rectorías y sedes. Otro aspecto interesante para mirar como un segundo punto son las modalidades. El colegio inició con una modalidad de primero de bachillerato a cuarto de bachillerato en ese entonces, lo que es hoy de sexto a noveno. Y de ahí que muchos estudiantes de ese entonces tenían que ir a realizar su quinto y sexto de bachillerato, o sea, décimo y once, a la sede, al Regional Simón Bolívar, que en ese momento era sede, era un colegio piloto, perdón, del Germán Nieto de Candelaria. O sea, los estudiantes salían, iban al regional, pero quien le otorgaba el título era el Germán Nieto, porque el regional en ese entonces era un colegio piloto del Germán Nieto. Ya cuando ingresé al colegio, en la rectoría de don Teófilo Caldas y en la rectoría de Hugo Zapata, del profesor Hugo Zapata, ya existía el ciclo completo, o sea, de primero de bachillerato a sexto de bachillerato, o sea, de sexto a 11. Obviamente le ha correspondido al licenciado Miguel Brito Jiménez, pues, en lo que respecta a las modalidades, pues alguna variación de modalidades. Tengo una modalidad académica, ya existe la modalidad de agropecuaria por lo del Norman Zurbarán Jaramillo como sede, y a don Miguel obviamente le correspondió lo que fue la parte de las fusiones, donde hay una sede central y unas, digamos, subsedes que están a cargo de la rectoría y de la sede central. Un tercer momento del cual les hablaba al comienzo es con respecto a los egresados eméritos. Las Américas, la Institución Educativa de las Américas, que antes se llamó ILA, y se llamó ILA al comienzo se llamaba Instituto Luis Alfredo Tovar, en razón de su fundador. La Institución Educativa de las Américas, en sus egresados meritorios, con reconocimiento nacional e internacional, se han destacado en el campo de la educación, en el campo de la política, en el campo en el campo militar. Entonces tenemos egresados como en el campo de la educación, para nadie es un misterio el reconocimiento nacional e internacional que tiene el doctor Fabio Jurado Valencia, quien hizo hasta cuarto de bachillerato, o lo que es noveno hoy en día, en la Institución Educativa de las Américas, y se graduó por el Germán Nieto estudiando en el Regional Simón Bolívar. El doctor Fabio Jurado Valencia pues tiene un reconocimiento internacional en propuestas investigativas en educación, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. El caso de Camilo Sánchez, que fue rector de la Escuela Nacional de Deportes, o sea, la Universidad del campo de la educación física en Colombia. En el campo del deporte hay que destacar a Robert San Martín, el ciclista floridano, egresado en la Institución Educativa de las Américas, corrió varias vueltas a Colombia y en una de ellas fue campeón de metas volantes. En el campo militar, al general Pizarro, un general de apellido Pizarro, se destacó en las Fuerzas Armadas. Al ingeniero Diego León Alzate, al ingeniero Gustavo López Alzate, al ingeniero Darío Belalcázar, que ha sido gerente de empresas nacionales y multinacionales en México y en Argentina. Es decir, hay una serie de personalidades en el mundo que se han destacado y han sido egresados de las Américas en el campo de la política, en el campo de las ciencias, en el campo de la educación y en otros campos muy interesantes, y en el campo deportivo. Obviamente esta es
una reseña, como lo decía, ¿no? Es algo muy breve. Y qué bueno fuera que a futuro algunos interesados pudiéramos producir un libro con respecto a la historia de las Américas, porque la historia de las Américas está muy ligado a Florida, a la región y a Colombia. En estos 60 años felicitamos a la Institución Educativa de las Américas, felicitamos su comunidad y obviamente deseamos de todo corazón que siga apoyando en este proceso de formación al joven floridano y al joven vallecaucano. Muchas gracias.